Iniciamos tu programa como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Hola, muy buen día, un saludo a cada uno de ustedes que están conectados. No sé, hoy tenemos un cambio de horario, un cambio de día y espero que, bueno, no sé cómo se les acomode a algunas personas. Es algo para nosotros que tuvimos que hacer, dado algunas circunstancias de tiempo y más que nada de poder hacer las cosas de una forma más mejor. Espero que esto no traiga mucho, ¿cómo pudiéramos decir? Desajuste en lo que estamos haciendo de nuestro día a día, pero bueno, esperamos en Dios que esto se nos vaya acomodando y bueno, pues deseamos que todo cambio sea para bien. Así es que bueno, ya estamos aquí, martes es como estaremos transmitiendo. Y la idea es quedarnos en este horario de las 8 de la mañana, que es, bueno, tiempo de acá de México. Y esperamos que allá también sean tiempo, se acomode al horario, que es sobre todo. Agradecemos como quiera a cada uno de ustedes que esté conectado, que está viendo o que va a ver este programa. Bueno, pues buen día, buenas tardes o buenas noches. Vamos a tener una oración para poder iniciar esta mañana. Padre, te agradecemos, bendito Dios, tu bendición de esta mañana, el amanecer, el estar ya listo, Señor, con tu compasión del amanecer, de guardarnos, de traernos a este lugar. Gracias. Te ruego, Dios eterno, que bendigas a cada uno de mis hermanos que están conectados ahora en este momento y aquellos que van a ver este video, Señor, yo te ruego que ahí les bendigas, les guardes, que compartan este material, que compartan esta palabra para que como equipo, como familia de Dios en la cual estamos integrados ahora, podamos hacer que esta palabra avance, corre y toque más corazones. Dios eterno, estamos en tus manos en esta mañana y que tu bendición fluya y que haya esa administración de tu Espíritu Divino. Gracias, Dios eterno, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Esta mañana vamos a concluir el tema que traemos sobre la ley dietética. En verdad es algo, no es muy extenso. Simplemente creo que esto es parte de nuestra formación, ¿verdad? De que incluso David decía, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas cada cosa que en mí estaría. O sea que esto nos indica a nosotros que el diseño de nuestro cuerpo no fue hecho al azar, no fue hecho voy a ver, a poner esto aquí, a poner esto allá, a ver qué sale. No, fue un diseño creado con cada plan, cada propósito, de modo que si al día de hoy analizamos nuestro sistema, nuestro cuerpo, nos vamos a encontrar con cosas muy sorprendentes que aún la misma ciencia sabemos que hasta el día de hoy hay cosas que no puede entender. Y una de las cosas que no puede entender es la vida, cómo se crea la vida en sí. Por eso la palabra es muy clara cuando Dios constituye varón y hembra, o sea, hombre y mujer. La mujer tiene en todo esto un propósito fundamental. El diseño de su cuerpo está hecho para reproducirse, para crear, mientras que el hombre es el portador de la semilla la cual es fecundado por la mujer, y en su organismo viene ese proceso de formación de un bebé de una forma extraordinaria, que es sorprendente cómo, si nos ponemos a pensar a detalle, cómo un bebé es alimentado a través del cordón umbilical
Y la pregunta surge, ¿cómo se conecta eso? Ahora, otra cosa más interesante, ¿cómo es que el bebé dentro de la matriz en donde está siendo su crecimiento se llena de ese líquido amniótico que le permite al bebé respirar? Porque sin ese líquido ese bebé no puede respirar. Entonces, pero todo va en un proceso, en un diseño, que por eso es la mujer. En su cuerpo tiene ese diseño tan grandioso que el hombre jamás podrá tenerlo. Entonces, esa es la importancia de comprender nuestro diseño, de comprender la forma en que Dios nos formó y que a Dios le importa, y esto lo he dicho muchas veces, a Dios le importa lo que comes, cómo te vistes, a Dios le importa cómo vives tu día a día. Lamentablemente hay áreas de nuestra vida donde hemos sacado a Dios y esto es importante tomarlo en cuenta porque a veces creemos o pensamos que simplemente el tomar nuestras propias decisiones y hacer nosotros lo que creemos que es correcto, esto trae complicación a nuestra vida porque inconscientemente nos convertimos en personas rebeldes y esto quizás con respecto al alimento en ningún momento lo hemos considerado. Pero en verdad, cuando nosotros desechamos cosas, tenemos que considerar, ya he presentado algunas cápsulas sobre eso en cuanto a profanar el nombre de Dios. Salmo 107 en el versículo 11 dice algo bien tremendo. Por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. O sea, como que hay una situación aquí que el no tomar, el no hacer, el no caminar en su instrucción, Dios tiene una perspectiva en donde dice, fuiste rebelde a mis palabras, aborreciste mi consejo. Entonces, esto es lo que nosotros hoy tenemos que pensar. O sea, no se trata de lo que yo creo o piense, se trata de lo que está escrito y de las órdenes que yo tengo. Y yo creo que esto lo vivimos en nuestra vida diaria, quienes en algún momento tuvimos empleo en empresas, en corporativos, en donde no podemos hacer lo que nosotros queramos. Hay un lineamiento de orden, hay un propósito, hay una causa, un motivo, una razón, un proyecto en el cual uno camina y obvio, esto hace que nosotros estemos en constante comunicación con nuestros jefes inmediatos. ¿Qué sigue después de qué hago aquí, qué hago allá? Y esa comunicación constante nos permite a nosotros desarrollar nuestra vida laboral sin contratiempos, sin problemas. Desde el momento en que nosotros rompemos esa comunicación, entonces empezamos a tener problemas porque empezamos a hacer lo que creemos que es conveniente. Y es allí que empiezan los problemas. Yo sé que en muchas empresas esto funciona, pero dentro de un marco, dentro de un cuadro ya definido, a donde tienes margen a moverte en tomar decisiones, pero no siempre es así. Y dentro de la vida cristiana no es diferente. Desde el momento en que nosotros dejamos de orar, dejamos de comunicarnos con Dios. Desde el momento en que rompemos la oración, rompemos la comunicación. Alguien estaba enseñando hace unos días, la palabra dice en Efesios que por cuanto ya Dios os ha bendecido con bendición grande. Ok, el problema es que ya no lee lo demás, porque ahí están los contextos más tremendos. Pero cuando Él se para aquí dice, ya no oren, ya dejen de ayunar. Y yo me pregunto, ¿qué sucede entonces? Si yo dejo de orar, si yo dejo de ayunar, entonces estoy rompiendo mi comunión con Dios. Entonces, es tiempo que nosotros reconsideremos, porque hay un sinfín de palabras
mismo de parte de Yeshua, de Jesús, diciendo, orad para que no entréis en tentación, orad y velad. Y en cierta ocasión los discípulos de Juan vienen y le dicen, oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús le responde, bueno, ¿acaso puede hacer un ayuno el que está de bodas? Pero vendrá el tiempo que el esposo será quitado y ellos tendrán que ayunar. Entonces, porque yo tomo un versículo y lo hago absoluto, no significa que así sea. Entonces, yo tengo que ir a la Escritura y evitar ese tipo de situación. Entonces, cuando nosotros rompemos la comunicación, empezamos a tener problemas. Y lo digo, en nuestra vida diaria, en las empresas, en los corporativos, nunca se puede romper esa comunicación porque la empresa va a traer problemas. Por consiguiente, el que está más arriba va a decir, véngase para acá. Este es un negocio, usted no puede hacer lo que quiera, aquí tenemos un lineamiento que hay que seguir. Y la vida cristiana es exactamente lo mismo. Lamentablemente, muchos, quienes llevamos el mensaje, yo creo que es esto. Y lo tiramos. Y peor si estamos buscando un interés personal. Y aquí no se trata de lo que yo quiero. Se trata de lo que Dios quiere, de lo que Él anhela. Y lo que Él quiere es que las almas vengan al arrepentimiento, conozcan sus instrucciones, conozcan sus mandamientos, conozcan que a Él, a Dios, le importa todo. Por eso el profeta dijo muy claramente, diles los pensamientos que tengo, pensamientos de bien y no de mal. Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta y no caigamos en omitir los mandatos o limpiar así, lavarnos las manos y decir, no, es que quiere decir eso. No. Hágalo con toda conciencia. Investigue bien la Escritura. Por eso David invita cuando dice inquirir, investigar, escudriñar. Eso es lo que significa inquirir. No simplemente se paró el pastor y dijo, como este que se para por ahí y dice, ya no oren. No es necesario orar. Dejen de perder el tiempo. Eso es error. O como escuché a otro predicador diciendo, ya no se trata de que obedezcan, ya no obedezcan. Aquí ya Jesús vino y Él caminó en obediencia y Él obedeció por nosotros. Y digo, ¿en dónde está escrito eso? Es cierto que la Escritura dice que por la obediencia de Él, muchos fueron incluidos obedientes, pero esto significa que nosotros tenemos que seguir el proceso, porque hay otra palabra que dice, y Él vino a enseñarnos obediencia, no dice que vino a Él vino a obedecer por nosotros. Entonces, estas son las pequeñas cosas que tenemos que analizarnos, así como digo yo, con mucho cuidado y ver en dónde alguien está haciendo o torciendo la palabra. No es difícil. Nosotros podemos y tenemos el Espíritu Santo para llevarnos a ese punto. Ahora, mire, volviendo ya más enfáticamente al tema de que a Dios le importa todo lo que nosotros comemos, tenemos sus instrucciones. Hay algo que yo siempre lo he dicho, que desde la alimentación afecta a nosotros desde el vientre de mamá. Entonces, aquí y hay algo que tenemos que considerar, y esto desde el punto de estudios de algunos psicólogos, lo comprueban más bien, que a veces nosotros le damos al bebé cuando está en el vientre lo que quiera, lo que pida. Así tengamos que viajar distancia para comprar y cumplir ese antojo, pero realmente es desde allí cuando nosotros podemos empezar a poner dirección y darle el alimento que requiere desde el vientre. Y eso se lo digo en experiencia personal con mis hijos. Entonces, lo que yo le estoy hablando ahora no es algo no es una novedad de ahorita, es algo que de años la ciencia lo tiene, pero no se habla, no se dice y se queda allí. Unas cuantas personas conocen ese principio. Y de allí que en muchas partes se le antoja algo a la persona embarazada y ahí anda aquel desesperado buscándoles que no.
y alguien dice, es que si no se lo traes, puede abortar. Imagínese el nivel de orden de ese pequeño o pequeña que está en el vientre. O me lo traes o voy por él. Y nosotros caemos en ese juego. Y de ahí que cuando ese bebé nace y ya nosotros le queremos cambiar los principios, no, está acostumbrado, se acostumbró a que él es quien manda, él es quien toma decisiones, él es quien dice cómo se hacen las cosas. Y entonces por eso tenemos un bebé muy conflictivo, que está llorando, que está inquieto, que no quiere lo que le dan. ¿Por qué? Porque desde el vientre no hubo ese orden. Entonces, hoy es importante que se elija la alimentación desde el vientre. Y fíjese, según los estudios dicen que de hecho los primeros 2 años de vida, nuestro cerebro básicamente duplica su tamaño por nuestra alimentación. Así es que para los 10 años de edad las conexiones neurales llegan incluso, dice, a superar las de un adulto. Ahora, aquí hay algo bien interesante que tenemos que considerar desde la perspectiva bíblica. Adonai le dio instrucciones a Noé con respecto a los alimentos y es específico que no se come de todo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque muchos han entrado en esa controversia. No, es que Pablo dijo esto y tenemos a Pablo atravesado en este asunto. Cuando Pablo dice muy claramente que él fue respetuoso de la ley, respetuoso de la Torah, que nunca violentó. Entonces, cuando él contiende sobre esto, está contendiendo dentro de lo permitido. Pero veamos lo que le dicen a Noé cuando realmente algunos dicen, no, es que este fue apenas aquí con Moisés. Génesis 6:21 dice, y toma contigo de todo alimento que se come. De todo alimento que se come. Y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos, refiriéndose a los animales. Entonces, desde aquí ya hay ese mandamiento. No se come de todo. Entonces, entendamos bien esto. Desde Génesis a Noé recibe esa instrucción. Cuando leemos en el Tanaj, que es la Biblia hebrea, ahí dice, y sube toda clase de alimento que se come. O sea, porque hay una separación, la que va a comer él y la que van a comer los animales. Entonces, dice, toda clase de alimento que se come. Vuelve otra vez a marcar la diferencia. No se come de todo, como actualmente muchos han querido entender y se aferran a eso y dicen, comamos de todo. Dios, ya Jesús lo santificó. No es cierto. Porque si él hubiera dicho eso, entonces significa que él estaría violando la ley. Y él dijo, no penséis, o sea, ni siquiera pase por tu cabeza que yo he venido a abrogar la ley. O sea, lo deja bien clarito. Pero a veces ese versículo no lo queremos comprender. Así es que es importante entender que la alimentación juega un punto muy interesante en nuestra vida. Y dice que debemos tomar en cuenta nuestros hábitos alimenticios. De adultos siempre decidimos saltarnos el desayuno por falta de tiempo, pero desayunar o no desayunar se puede volver un tema fundamental a la hora de analizar la habilidad y rapidez para resolver problemas en nuestro trabajo. Ahora, la motivación para realizar actividades físicas por la tarde, incluso nuestra capacidad para relajarnos y descansar, son funciones determinadas por señales en el cerebro que requieren estar bien nutridas. Entonces, esto es importante. A veces tenemos las tripas tronando, tenemos esa necesidad y a veces empezamos como que a temblar y el organismo dice, hey, falta el nutriente. Entonces, lo ignoramos, tómate una coca o tómate un refresco, tómate un refresco y tómate cualquier fritura de la que se te antoje. Y ya, como dijo alguien por allí, estamos comiendo fritadas, pero en verdad
ni siquiera se le puede llamar alimento a eso. Y a veces con eso ya engañaron el estómago, o más bien se engañaron ellos mismos. Entonces, la nutrición es bien importante. Ahora, hay que tomar en cuenta que el estrés y la falta de sueño pueden multiplicar la necesidad de ciertos nutrientes en nuestro cuerpo. Entonces, es necesario considerar cómo están mis hábitos alimenticios, cómo los tengo, esos hábitos. Sentarnos, considerarlos y ver. Devorar la comida con prisa y sin pensar en lo que estamos haciendo puede contribuir a que tengamos sensación de vientre hinchado, que ganemos peso, sufrir estreñimiento, gases, colon irritable, otros problemas digestivos. Entonces, es necesario que tengamos en cuenta esto. Y estos hábitos tenemos que considerarlo. A una persona longeva le preguntaron en cierta ocasión, ¿cómo hizo usted para alcanzar tantos años y verse de la forma en que está? La respuesta de él fue sorprendente, porque muchos de nosotros no lo consideramos. Y él dijo, no, ese pues es un hábito muy sencillo, que yo lo comparto con todos y a veces no lo entienden, pero es muy sencillo. Bueno, díganos, queremos saber. Bueno, es que yo cuando como. Y cuando duermo. Y pues el trabajo, pues lo desarrollo tal cual. Y ese tipo de respuesta nadie lo esperaba. Entonces, alguien dice, oiga, pues es que todos comemos y todos dormimos. Dice, no es cierto. No es cierto. Mira, te voy a explicar más. Yo cuando como, no estoy pensando qué voy a hacer después de comer. No estoy pensando qué trabajo dejé pendiente. No estoy pensando, o simple, hay gente que está comiendo en ese momento y está pensando qué va a comer a la tarde. Si es el desayuno, está pensando qué va a comer. Si está comiendo, qué va a cenar. Entonces, y él dijo, no, yo cuando como, le permito a mi cerebro aprovechar al máximo ese momento y potenciar cada nutriente, de modo que yo estoy concentrado en comer. Solamente. Dormir. Mucha gente se duerme y dice, me voy a dormir 2 horas. Y está dormido como despierto, tiene un programa. Y todavía dice, puse mi despertador biológico. No, te estás arruinando la vida, porque no estás descansando. Entonces, si vas a dormir, duerme, sin preocupación. Porque nos acostamos y cuando comenzamos a querer dormir, decimos, mañana me voy a levantar a tales horas, voy a hacer esto, voy a ir aquí, voy a ir allá. Y estamos con el propósito de dormirnos, pero nuestra mente está procesando todo lo que vamos a hacer al día siguiente. Y entonces ya no dormimos. Así es que esta persona dice, cuando voy a comer, como, cuando voy a dormir, duermo. Espero que esta parte nos haya quedado claro. Y nosotros que tenemos estos hábitos malos, empecemos a darle un giro. Vamos a comer, comemos. Olvidémonos de todo. Es tiempo de comer. Dejemos que nuestro cerebro se concentre en degustar ese alimento y en aprovechar cada nutriente y que esto nos traiga un hábito diferente. Ahora, algo que siempre hemos escuchado, que una buena digestión siempre comienza masticando bien el alimento. Y sinceramente, esto lo he enseñado en la casa, en la familia, comer despacio, comer lento, degustar, porque se dice que hay 5 minutos de tiempo entre el estómago y el cerebro para recibir la orden de estoy full. Pero como estamos comiendo acelerado, cuando la orden llega estoy lleno, ya llevamos un plato por delante. Y lo que encontramos en ese momento es que, y decimos, me siento barrigón, o sea, demasiado lleno, porque la orden, cuando llegó,
ya habías duplicado por la rapidez. Entonces, algo que encontré, y esto sí para mí fue totalmente nuevo, ahora haciendo este tema, es que la digestión dice que empieza en la boca. Que no solamente es masticar bien los alimentos, sino hay que preocuparse que ese alimento se mezcle bien con la saliva, porque la saliva precisamente es la que se encarga de empezar el proceso de digestión. Y aquí en el norte de México hay una expresión: no, hombre, tú no comes, tú nomás cortas, enderezas y tragas. Cortas, enderezas y tragas. Imagínense ese tipo de alimento. Entonces tenemos una sobrecarga en el estómago a más no poder, porque tiene que complementar para poder digerir. Entonces, el componente más importante que tiene la saliva, que aparte de ejecutar varias funciones y favorecer, una de ellas es favorecer la digestión y activar la primera barrera defensiva contra las infecciones bacterianas que llega con los alimentos. Esas cosas personalmente no lo sabía. En una ocasión resultó que en cierta área se cayó, o sea, se manchó, vamos a decir como la mesa, se manchó. Y dice, ¿con qué lo limpiamos? Oye, ya lo limpiamos y no sale. Dice, ponle saliva. La saliva tiene un ácido bien tremendo y lo va a limpiar. Increíble. Puso saliva, chucho, y lo quitó. Caray. Pero resulta que la saliva contiene amilasa y dice que es una enzima que da inicio a la digestión de los carbohidratos y que ayuda a descomponer químicamente los alimentos. Es una sustancia química que el cerebro produce precisamente. Y está en la saliva y en diferentes partes del cuerpo, pero es allí donde comienza la primera parte. Esto significa que en la medida en que masticamos, se va haciendo esa mezcla de la amilasa, la cual empieza en el proceso, y esto hace que cuando llega al estómago, el estómago no trabaje de más, sino que inmediatamente complete su proceso. Ahora, aquí hay algo bien interesante en todo esto. Esa idea, fíjese, de masticar los alimentos lentamente, no surgió ayer, no surgió hace unos cuantos días. Existe un libro que desde 1926, tratando sobre la obesidad, señala precisamente ya que la comida debe ser completamente desintegrada por los dientes e impregnada de saliva para que funcione correctamente la digestión. De lo contrario, el alimento deja de ser lo que se le llama. Entonces, es importante que nosotros tengamos estos principios básicos que van a ayudar a nuestro organismo. Comiendo correctamente, vamos a tener un cuerpo sano, físico, y que esto es necesario considerarlo. Y hay una parte de la Biblia que vamos a ver ahorita considerándolo en contexto, y es que algunas personas dicen que la comida como que no tiene cosa que ver y usan como estos versículos. Primera carta a Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí está el punto importante. Si se lee así, vamos a quedarnos de que lo que ahora estamos hablando es parte de eso, abstenerse de alimentos. Pero espérate, analicemos bien en su contexto. Primero, prohibirán casarse. Eso no lo hacemos nosotros. Hay cierto grupo religioso que a sus líderes se les
prohibió por años casarse. Y esto ha generado una serie de complicaciones hasta el día de hoy. Y mandan abstenerse de alimentos. Mandan abstenerse de alimentos. Ciertos días de ceremonia, de rutina, ellos dicen, esta y esto y esto, no se come. Y coincidentemente se dan con las problemáticas que siempre Pablo presentó y que la contienda principal era que unos decían que solo había que comer legumbres, mientras otros decían que había que comer carne. Pero aquí la palabra clave es, mandarán de abstenerse de alimentos que Dios creó. O sea, aquí esto nos debe quedar claro. La dieta que Dios estableció. No que puedes comer de todo. Lo vimos desde Génesis. Entonces, ahora, por eso en el versículo siguiente vuelvo a decir, porque lo que Dios creó es bueno. O sea, la fórmula que Dios te da, eso es bueno. O sea, no puedes salirte de ahí. Entonces, ahora, el problema que hablaban sobre la santificación era que en aquel tiempo había que hacerse una ceremonia de purificación desde los trastes, las manos a través del lavado y todo eso. Y esta problemática era lo que se estaba dando porque había un punto entre como que estaban judaizando y al mismo tiempo estaban llevando el evangelio. Esto creó ese tipo de conflictos. Entonces, por esta razón, concluye diciendo, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pero vuelvo a lo mismo, no podemos santificar lo que Dios decretó que es, porque sabemos cómo funcionan los decretos y los decretos lo hace alguien quien está en autoridad. Alguien me dijo a mí en una ocasión, yo decreto, y yo le digo, pero usted no puede decretar porque eso solamente le corresponde a Dios como rey. Bueno, es que yo soy rey. Bueno, ¿dónde está tu reino? Bueno, es el reino de Jesús. Ah, ok, entonces Él es el rey. Y si Él es el rey, entonces Él es el que decreta. Tú no puedes decretar porque tu autoridad es inferior. Para tú hacer un nuevo decreto tienes que ser superior a quien decretó, en este caso, es Dios. Entonces, esos puntos son los que a veces no se visualizan y decimos, no, yo puedo, yo tengo el poder. Espérate, quien te dio el poder en cualquier momento te lo puede quitar si estás violentando su palabra. Entonces, por eso ahorita leíamos Salmo 107, dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Adonai y aborrecieron el consejo del Altísimo. Cuando entramos en este punto, llegamos a ese nivel, aborrecemos el consejo. Entonces, y si aborrecemos el consejo del Altísimo, vamos a quedar en que realmente, pues, no estamos llevando el principio de Dios. Por eso tenemos que leer con mucho cuidado. Esto es como el alimento físico. Este es el alimento espiritual que Dios nos da para que nuestro cuerpo espiritual se alimente. Y tiene que ser del mismo modo. No podemos atragantarnos, leer. ¿Cuántos leíste la Biblia? Sí, no, yo estoy bien documentado en la Escritura. Yo leo mucho la Escritura. ¿Qué tanto has leído? Yo me leí 20 capítulos. Oh, excelente. Dime, ¿qué aprendiste de los 20 capítulos? Pues no recuerdo bien, pero y empezamos como que a tratar de recordar cosas que ya se nos olvidaron. Por esta razón, una de las cosas que yo personalmente recomiendo es no se atragante con la palabra de Dios. Lea 5 versículos, pero bien degustados, bien masticaditos, bien procesados, que entienda muy bien lo que está leyendo, que comprenda muy bien lo que está recibiendo, para que esa palabra nutra y traiga cambio a nuestras vidas. Entonces es importante que nosotros consideremos esto. Por eso ahí la palabra dice que el alimento que Dios creó, no dice que todo lo que creó, dice la dieta que Él ha creado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con nuestro cuerpo espiritual? ¿Cómo lo alimentamos? La palabra nos dice en Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar
cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, poco a poco, es parte de un proceso. Ya creciste, entonces hay que tener cuidado con la alimentación espiritual también, porque de lo contrario, llegamos a crecer y seguimos todavía con ese conocimiento bajo y nuestro espíritu languidece prácticamente. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, ¿qué tanto estás involucrado? ¿Eres de los que solamente está escuchando y va tomando partida en cuanto a lo que estás escuchando? ¿O en verdad eres de los que se involucra y investiga, conoce y se documenta también y logra entender que lo que está recibiendo sí le va a ser útil y sí es escrito está? Eso es importante. Primera carta de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Por eso también Jesús dijo en Lucas 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, refiriéndose al cuerpo físico, sino de toda palabra que sale de Dios. Entonces, esto es importante. Es importante. Efesios 5:25 dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en lavamiento del agua por la palabra. Una vez más, vamos a encontrarnos que la palabra viene a fortalecer nuestro cuerpo espiritual. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto fue lo que dijo Jesús. Entonces, si no estamos leyendo, solamente estamos escuchando, si no estamos investigando nosotros mismos, tenemos un hábito alimenticio incorrecto. Y por cuanto nuestro espíritu, cada día su necesidad es mayor y el poderío de la carne viene controlando nuestras vidas. Entonces, tengamos en cuenta esto. Tengamos en cuenta esto, por favor. Y comencemos a cambiar nuestros hábitos alimenticios. Bien, vamos a responder preguntas. Hungría, traductor y saludos, dice, no coincide con mi vida. Lo veo en mi descanso. Gloria a Dios. Bueno, Veracruz está trabajando, correcto. Loli se está vendiendo tacos a partir del martes. Bueno, pues estamos entendiendo todas estas cosas. Monterrey no lo puedo ver en su horario. Laredo, Oscar lo veo en la noche y lo pongo el miércoles. Correcto. Tabasco, saludos. Arturo, Dios te bendiga. No entiendo la razón, pero Dios contigo. Taiwán, traductor, cambió mi actividad de la semana. Francisco, saludos. Lo de alimentos, mi pastor ora por su alimento y dijo que ya está limpio. Bueno, ya explicamos esa parte ahorita. Así es que, pues bueno, yo creo que aquí es importante que tengamos en cuenta esto. Escudriñar bien y vemos hasta dónde la palabra estamos entendiéndola o simplemente la estamos acomodando a como nosotros queremos entenderlo. Texcoco, saludos, hay que orar por los pastores, bueno, de ahí de la colonia. Dios puede hacer cambio en la vida de todos. Alemania, saludos, entendemos la situación. Vamos, estamos haciendo esto. Esperamos que en algún momento dado podamos acomodarnos una vez más. Radio Light dice, nos sacó el programa porque este horario tenemos ocupado. Ok, perfecto. Entendemos esto correctamente. Igual es un programa que puede quedarse y bueno, ya dependiendo cómo, si acaso se puede acomodar. Cucuta TV a nosotros también nos sacó, es difícil, lo tenemos que poner una semana después, a ver qué nos dicen. Ok, correcto. Radio Colombia nos afecta. No podemos reprogramar, saludos.
Comunicación directa, no podemos el martes, está ocupado. Radio Cuba, lo mismo, no se puede programar. España, Benjamín, le manda saludos a mi abuela. Gracias, muchas gracias. También un saludo de parte nuestra. Y entendemos perfectamente la situación. Entendemos que no pueden cambiar los horarios, estamos muy de acuerdo con eso. Pero bueno, dejaremos el programa. Recuerde el jueves seguimos con el horario normal. Simplemente el lunes fue necesario hacer algunos ajustes por situaciones en el cual nos vimos un poquito afectados con el tiempo. Pero bueno, Dios es quien se encarga de todas las cosas y Dios es quien nos traerá prácticamente una solución a cada situación. Y bueno, Él es nuestro ayudador, nuestro guardador. Así es que oramos para que cada uno de ustedes de algún modo esto pueda redirigirse. Dios es fiel por sobre todas las cosas. Bien, quiero leer la primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 1, y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas que ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Tenemos ejemplos en las Escrituras de personas que no siguieron los mandamientos, y esto trajo grandes consecuencias. Por eso dice: no tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Esta parte nos hace estas recomendaciones: que nos mantengamos en esa unidad de fe, que nos mantengamos en esa comunión de obediencia, porque es esto precisamente lo que se requiere, es esto lo que se necesita.
que nuestros hábitos alimenticios de la palabra y nuestros hábitos alimenticios de nuestra vida física le pongamos cuidado, le pongamos atención, porque muchas veces es esto lo que nosotros descuidamos. Por ejemplo, llega el domingo, lo normal, se va al templo, buscamos desesperados dónde está la Biblia porque quizás la dejamos en alguna parte y posteriormente regresamos de la actividad en donde pues, tuvimos un evento muy bonito, el servicio estuvo excelente, leímos la Biblia allí en ese momento y cuando llegamos a casa lo guardamos y lo ponemos en un lugar y no más lo volvemos a tocar. Entonces, esto es lo que nos trae a nosotros esa desconexión. Porque incluso quizás nuestra oración de alimentos sea una oración rápida, una oración de costumbre, una oración que no nos trae ese verdadero vínculo, sino simplemente es algo rutinario, en donde muchas veces pudiéramos decir que quizás Dios mismo ni siquiera está en esa oración. Entonces es interesante que nosotros comencemos a hacer cambio de nuestros hábitos. Es necesario que nosotros empecemos a tomar esto de una manera distinta. Consideremos nuestro hábito alimenticio que nos va a traer salud en nuestro cuerpo físico. Consideremos nuestro hábito alimenticio espiritual que nos va a traer fuerza espiritual. Nos va a traer ese poder que se necesita. Entonces es muy necesario que nosotros consideremos y que empecemos a hacer ese cambio de hábito en nuestras vidas. Tomémoslo en cuenta porque en verdad es la única forma en que vamos a salir adelante. De lo contrario, estaremos siempre tropezando, cayendo y quizás infringiendo ese mandamiento de parte de Dios. Y sin darnos cuenta, estaremos aborreciendo su palabra. Y ahora sí, ya no por falta de conocimiento, sino porque tenemos la escritura en nuestras manos, tenemos una palabra que podemos escudriñar, pero siempre estamos esperando que sea el maestro, el pastor, el líder, que nos traiga el mensaje, que nos traiga la enseñanza. Entonces, este es el asunto. Nosotros necesitamos, en verdad, hacer ese cambio y entrar en esa comunión, entrar en esa relación y empezar a vivir en esa obediencia por amor y con fe. Saludos, Congo. Lo entendemos perfectamente. Dagoberto, hijo de Canadá, un abrazo, gracias. Entendemos también eso. Gracias, yo sé que va a ser después. Pam de Argentina, lo veré el jueves, el martes, correcto. El jueves estaremos saliendo a la misma hora, recuerde, cuando el jueves no tenemos ningún cambio, seguimos iguales, solamente el día lunes que hicimos este cambio. Brasil, gracias por su comentario. Argentina, Radio Misión, gracias, entendemos esto. Francia, traductor, lo pongo para que lo escuchen en este horario, las personas no vienen. Ok, entendemos esto, gente de TV, correcto. Puerto Príncipe también, gracias. Estamos entendiendo esta situación, solo que, es parte de un
de un proceso. Así es que bien, esperamos entonces que el tema que hasta hoy hemos visto nos haya traído bendición, nos haya traído un despertar y un aprender en nuestra vida diaria. Necesitamos por sobre todas las cosas que comencemos a poner especial atención a esos dos cuerpos en los cuales nosotros caminamos, la carne y lo espiritual. Entonces, es necesario no descuidar en ningún momento, porque uno de los puntos más importantes en el que a veces no lo consideramos es cuando llegamos y tomamos confianza, nos confiamos demasiado, pensamos que nuestro nivel espiritual es suficiente, consideramos que nuestra comunión, nuestra relación con Dios es suficiente. Y déjenme le digo una cosa, no hay nada suficiente hasta el día de hoy. Cada día, la palabra dice que cada día trae su propio afán. Cada día trae su propia situación. Entonces, y ese cada día es a lo que Pablo siempre decía: os ruego, hermanos, por la compasión de nuestro Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, esto es algo que tenemos que considerar, presentar esa ofrenda, nosotros mismos ser esa ofrenda. Y de la misma forma, en la búsqueda constante de nuestro Dios a través de la lectura, vimos a través de lo que hoy hemos terminado, que es necesario caminar en la palabra, porque la palabra es para nosotros quien nos limpia por medio de nuestro Mesías. Así es que bueno, tenemos a su Espíritu Santo llevándonos, guiándonos, y creo que es necesario que nosotros tomemos esto en cuenta. Concluimos con este tema y vamos a estar viendo el tema siguiente que estaremos viendo ya a partir del jueves. Estaremos viendo el tema de la fe, la importancia de la fe. Es un tema en que vamos a estar profundizando en la necesidad de vivir y caminar en ella, que podamos entender hasta dónde la fe va a ayudarnos a nosotros a desarrollar nuestra vida espiritual. Y esa palabra fe, que se traduce al español, proveniendo del latín, que lo traducen como solo creer, pero que viene del hebreo emuná, que cuando lo vemos desde ese punto nos trae un contexto diferente. Entonces, es necesario que nosotros empecemos a ver en nuestra vida hasta dónde hemos aplicado la fe, hasta dónde estamos tomando ese tiempo de gracia, hasta dónde estoy ejerciendo esa fe. Un hermano en cierta ocasión me decía: ya entendí qué es fe. Y yo me quedé un poco así como, ¿de qué se trata? Y le digo yo, ¿qué entendió que es fe? Y dice: fe es solamente fuerza espiritual. Y yo me quedé pensando, le digo, pues tiene sentido. La verdad tiene sentido en verlo de ese modo como fuerza espiritual, pero ¿cómo desarrollarla? ¿Cómo aplicarla? ¿Qué tan importante está descrito en la palabra de que yo debo tener fe?
cómo lo debo ejercitar, cómo lo voy a ver, cómo se va a manifestar en mi vida. Porque ese es uno de los puntos importantes. Porque la misma palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es necesario que tomemos esto en cuenta y que comencemos en este despertar. Quizás va a ser un tema que nos va a hacer reflexionar sobre cosas que no hemos pensado. Pero bueno, esto lo estaremos viendo ya el próximo jueves. Será el tema con el cual estaremos iniciando. Y esperamos que nuestro Padre tome control de todo este asunto y comencemos una vez más con esa gracia y ese favor de nuestro Dios. Vamos a orar para así finalizar nuestro programa el día de hoy y agradecemos a cada uno de ustedes que se tomaron ese tiempo para avisarnos las circunstancias de ustedes. Y bueno, pues Dios tiene todo en sus manos. Vamos a orar. Padre, en esta hora te doy gracias por el tiempo que nos has permitido tener este programa, nuestro primer programa en día martes a las 8 de la mañana. Bendito Dios, gracias te damos por el tiempo, por la oportunidad. Gracias por todas las personas que nos escribieron y nos expusieron su situación. Yo te ruego, Dios eterno, que ellos en su momento puedan darse el tiempo de ver este video, escuchar tu palabra. Entendemos perfectamente la situación de tiempo, trabajo, horario, en la cual quizás en algún momento esté totalmente desfasado, dado el lugar en que se está. Pero tu palabra siempre llega a tiempo, nunca está en destiempo. Te ruego, Dios eterno, que en esta hora bendigas a cada uno de los diferentes medios que nos escribieron y aún los que no nos escribieron. Los tomes en tus manos. Y quienes hoy, Señor, nos escucharon, bendiga sus vidas. Quienes nos escucharán, que obres con poder cuando oigan este programa. Gracias, Dios eterno. Bendecimos y exaltamos tu nombre. Te ruego que bendigas a cada uno y que suplas cada necesidad. Si es financiera, Señor, súplela, Padre, te lo ruego. Si hay una necesidad de salud, allí obra poderosamente. Gracias, Padre. Gracias por lo que vas a hacer. A ti sea toda honra y toda gloria. Bendecimos y exaltamos tu nombre. Gracias. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Adonai les vea con agrado, sonría sobre ustedes y les dé shalom. Hasta la próxima. Como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho.